Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a empezar. Lo que decíamos en la clase anterior es de que básicamente la regla de la cadena a nosotros nos abre un panorama bien grande, básicamente sobre lo que podemos derivar, porque ahora nos permite conectar funciones, ¿sí? Dentro de los presaberes, a ustedes les aparecía aquí en el portal un poco acerca del tema de composición de funciones. ¿Y por qué composición de funciones? Bueno, básicamente porque este tema de composición de funciones está muy conectado con la regla de la cadena. ¿Sí? Es reconocer que una función depende de otra función y que este es un procedimiento que se puede replicar para cualquier cantidad de funciones. Ahorita les voy a proyectar algo acá para que vayamos practicando un poquito esto de la regla de la cadena. ¿Ok? Veo con gusto que ya incluso 6 personas enviaron sus ejercicios de la regla de la cadena. Ahí vamos a ver, igual si tienen dudas, con gusto los vamos a estar viendo. Todavía tienen hoy para enviarla. Si quieren hacer alguna modificación me avisan y lo estamos viendo. Bien, entonces ahorita les estoy compartiendo una diapositiva en la cual vamos a estar escribiendo lo del día de hoy. Ok, entonces de la clase pasada nosotros mirábamos este tema de la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para recordar. Pero ¿qué nos decía la regla de la cadena? Digamos que Buenos y días. es una función de u, Licenciado. ¿sí? Buenas, disculpe. Fíjese que tuve problemas para entrar. Solo quería saber si han visto lo que yo no estaba. Acabo de entrar. Estamos explicando, Josué, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Estamos empezando, ¿sí? Gracias. Para la próxima, ya saben, estamos hablando de la regla de la cadena, ¿sí? Y lo que decíamos con la regla de la cadena es de que básicamente nosotros vemos como aquí y u, ¿sí? Y x. Y es una función que depende de u. Y u es una función que depende de x. ¿Sí? Por eso es que decimos que están encadenadas, ¿verdad? Por lo tanto, y depende de x. ¿Sí? Nosotros decíamos que u es una variable intermedia y que y x son variables finales. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena? Si yo quiero saber la derivada de y respecto de x, ¿a qué va a ser igual esto? Bueno, va a ser igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Así de sencilla es la regla de la cadena. ¿Hay alguna duda acerca de eso? Yo, licenciado, disculpe, Sí. se me había trabado un cacho. ¿Dónde sacó el de y partido de x o es la ecuación? Eso es lo que yo les estoy pidiendo ahí, ¿sí? O sea, derivada de y respecto de x, ¿sí? Porque, se dan cuenta, y es una función de u es una función de x, pero yo quiero encontrar la derivada de y respecto de x. En un ejemplo, a ustedes probablemente se les esclarezca un poco. Si yo les digo, por ejemplo, y es igual a u a la 7 menos 3, ¿sí? Y después les digo que u es igual a 3x a la cuarta más x menos 1, ¿ok? ¿Qué sucede acá? Bueno, básicamente
si yo les pido la derivada de y respecto de x, no me tengo que dirigir únicamente a esta función de acá. ¿Por qué? Porque esa función está en términos de u. ¿Se dan cuenta en términos de qué función estoy pidiendo? O me han dicho en términos de qué variable estoy pidiendo la derivada. Yo quiero que todo quede en términos de x. Entonces, esta derivada de y, ojo, esto es lo mismo que ustedes vengan y digan, bueno, es la primera derivada de u, perdón, voy a borrar esto de acá tan solo para que quede, bueno, esto es lo mismo que y de u, ¿sí? Por u' de x, ¿sí? Nosotros lo usamos con la notación de diferencial porque nos sirve para ver básicamente cómo se comporta mi respecto de qué tengo que hacer cada derivada, ¿sí? Para encontrar esta derivada de acá, la derivada de y respecto de x, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar la derivada de y respecto de u, ¿sí? Porque esa es la variable que aparece con y. Y eso lo multiplico por la derivada de u respecto de x, ¿sí? Porque x es la variable que aparece con u. ¿Con qué me topo? La derivada de y respecto de u. ¿Cuál es la derivada de y respecto de u en esta función? ¿Alguien? No estoy seguro, pero sería 7u elevado a la 6. Eso es todo, eso es todo. Es 7u elevado a la 6. ¿Qué hicieron? Derivaron esta función de acá, ¿verdad? Sí, Y esto lo van a multiplicar por la derivada de u respecto de x. A ver, ¿cuál es la derivada de u respecto de x aquí? sería 12x a la 3. 12x a la 3 más 1, ¿sí? También hay que derivar este de acá. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá con la U, jóvenes? Esta de acá es una respuesta intermedia, ¿sí? Un error muy común es dejar la respuesta acá porque ya derivaron y respecto de u y ya derivaron u respecto de x. Pero como a mí todo me lo está pidiendo respecto de la variable x, ¿sí? El resultado yo lo tengo que dejar en términos de x. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes van a tomar u y lo van a sustituir como 7 por 3x a la cuarta más x menos 1, todo esto elevado a la 6 por 12x al cubo más 1. ¿Ok? Lick, al 7 no se le agrega la u a la sexta. Ah, no, porque estamos estudiando la u, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. Así es, todo esto que ustedes ven aquí, todo eso es u. Cierto, gracias. Pero ¿qué ganamos aquí? Todo lo dejamos en términos de x. Eso que acabamos de hacer es la regla de la cadena, jóvenes. ¿Hay alguna duda acerca de la regla de la cadena? Licenciado, entonces siempre lo tenemos que dejar con variable X. Así es, Marcela, así es. Digamos, es correcto, digamos, ese 7u a la 6, este 7u a la 6, ustedes no lo pueden dejar como u porque todo lo están trasladando a la variable x, ¿sí? ¿Su respuesta final cuál sería? Pues la última que está todo en términos de x. ¿Hay alguna duda acerca de esto? ¿Estamos? Ninguna Vamos a duda. hacer otro. ¿Sí, Josué? ¿Dijiste algo? Ah, ninguna duda. Ok, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo para que vayamos repasando esto, ¿sí?
Y este quiero que lo hagan ustedes. ¿Qué es lo que les voy a pedir aquí, jóvenes? Quiero que encuentren la derivada de y respecto de r. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Tómense un par de minutitos, intenten resolverlo y ahorita lo vamos a verificar, ¿sí? Un par de minutos, jóvenes. Licenciado, ¿puede regresar a la otra diapositiva un segundo, por favor? Sí, cómo no, Marcelo. Gracias. Usted me indica cuándo ya la retiro. Ya, licenciado. Gracias. Muy bien. Bien, entonces intenten hacer esta y quiero que nos demos cuenta que aquí no son dos funciones encadenadas, sino que tengo una tercera, ¿sí? Entonces, quiero que lo miren y ya me cuentan ahorita cómo les queda esto. Quedaría igual 30x menos 2 multiplicado por 6. ¿Mm? Quedaría 30x menos 2 multiplicado por 6. ¿En cuál? El resultado de esta. Recuérdense que yo lo que les estoy pidiendo es respecto de r, ¿verdad? Ok. Aquí x también es variable intermedia. Van a ver a qué me refiero. Acá, si se dan cuenta, y depende de u depende de x y x depende de r, ¿sí? Y yo les estoy pidiendo la derivada de y respecto de r. Entonces, ¿cómo tendría que seguir esto? Bueno, yo tendría que encontrar la derivada de y respecto de u, porque esa es la variable con la que tiene que ver y. Pero yo tendría que encontrar también la derivada de u respecto de x. ¿Y qué derivada debería colocar al final de todo esto? La derivada de x respecto a r. Muy bien, Bruno, así es. ¿Ok? Entonces, ahí, por la derivada de x respecto de r. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí, por el hecho de que yo estoy encadenando tres funciones, tengo que tener tres derivadas. La respuesta de esto, a ver, vamos a dejar en color verde y, vamos a dejar en color rojo u, y vamos a dejar en color negro x, ¿sí? Entonces, la derivada de y respecto de u,
A ver, jóvenes, ¿alguien que me quiera ayudar? ¿Cuál es la derivada de esta función de acá? ¿Cuál es la derivada de y respecto de u? 15u al cuadrado menos 2. Muy bien, u al cuadrado menos 2. Eso yo lo voy a multiplicar por la derivada de u respecto de x. Esa es una derivada muy sencilla. X al cuadrado menos 1, su derivada es 2x. Y por último, la derivada de x respecto de r, ¿sí? Aquí ustedes encontraron derivada de y respecto de u, la derivada de u respecto de x, y ahora van a encontrar la derivada de x respecto de r. ¿Cuánto sería esta derivada, jóvenes? 6r al cuadrado. 6r al cuadrado, excelente. Bien, entonces aquí ustedes ya derivaron, pero a ver, respóndame, jóvenes. ¿Esta es respuesta final, sí o no? No. ¿Ok? Todo lo tengo que dejar en términos de r, entonces tengo que ver. Bueno, primero tengo 15u al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a mí esto me tendría que quedar 15 por x al cuadrado menos 1 menos 2 por 2x por 6r al cuadrado. ¿Será que hace falta algo aquí? ¿Será que esta es respuesta final, sí o no? Perdón, licenciado, ahí no tendría el x al cuadrado menos 1 elevarlo al cuadrado también. Muy bien, así es. ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Sí? Ahí vamos. Va. ¿Qué hace falta acá? Cambiarlo todo a términos de r. Lo cambio todo a términos de R. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, esto de acá, a ustedes se les convierte 15 por, en lugar de x colocan 2r al cubo más 3 al cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado menos 2 por 2 por 2r al cubo más 3. Y ahora esto sí por 6r al cuadrado. ¿Ok? Todo quedó en términos de r. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que la respuesta se vuelve larga, sí, pero se dan cuenta, acá ustedes en lugar de u colocaron esto de acá, ¿sí? Eso es u. Y en lugar de x, aquí tienen x, lo que colocaron fue 2r al cubo más 3 y 2r al cubo. ¿Sí? Pero al final todo queda en términos de r. Esto que acabamos de hacer ahorita es nuestra primera aplicación de la regla de la cadena. O sea, tener varias funciones que están encadenadas y encontrar la derivada en función de variables finales. ¿Hay alguna duda sobre lo que hicimos ahorita, jóvenes? Sí, licenciado, yo quería saber por qué puso, ¿dónde sacó el menos 1? ¿De dónde saqué el menos 1? De aquí. Ahorita te lo marco. Este es el menos 1, ¿sí? Menos 1 es este de acá. ¿Por qué? Porque u es x al cuadrado menos 1, ¿sí? Aquí lo que tienes es 15 por u al cuadrado, pero ¿qué es u? U es x al cuadrado menos 1. Este menos 1 de acá, si te referís a este de acá,
es este mismo menos 1. Lo que pasa es que en lugar de x yo coloqué 2r al cubo más 3, que eso es x. Se puede acabar, sustituimos, ¿cierto? Gracias. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto a esto, jóvenes? ¿Cualquier duda? ¿Sí? Porque esto de la regla de la cadena, complicado no es, pero sí requiere que tengamos mucho cuidado a la hora de ya llevarlo todo a la variable final. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, las tres derivadas estuvieron sencillas, ¿verdad? Lo que nos pudo haber dado problema es en regresarlo o llevarlo todo a R. ¿Hay alguna otra duda, jóvenes? Por ahora ninguna, pero creo ¿Sí? que sería buena idea seguir platicando. Ok. ¿Jóvenes? ¿Alguien más? ¿Todos están bien? Licenciado, yo tengo una duda con la 2 de la hoja de ejercicios, que es Ex- con... Excelente, sí. A eso vamos ahorita. Vamos a verificar. La número 2 de su hoja de ejercicios. Ok, es H y nos pide la derivada de H respecto de W, ¿verdad? Bien, la voy a copiar aquí en las diapositivas para que la vayamos haciendo porque esta es como quien dice nuestra primera aplicación que tenemos en este tema, ¿sí? Entonces, en su hoja de ejercicios, ¿a ustedes qué es lo que sucede? Les dicen H es igual a 4p al cubo más 10p al cuadrado menos 3p menos 7. Y me dicen que p es igual a 4 sobre 3w menos 5. Ok, acá probablemente, y nos piden la derivada de h respecto de w, ¿sí? Aquí ustedes ya pueden resolver esto utilizando la regla del cociente, ¿sí? Pero vamos a hacer algo antes de esto, ¿sí? Vamos a dejar esto ahorita en el tintero y lo vamos a resolver juntos después de que miremos lo que vamos a ver ahorita. Y eso que vamos a ver ahorita es una aplicación de la regla de la cadena, ¿sí? Generalmente ustedes las van a encontrar como separados. A ver. Ok, Javier, muchas gracias. Ok, sí, no tengas pena. Miraron en la grabación y cualquier duda me escribís o vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá, jóvenes? Es algo que se conoce como la regla de la potencia. ¿Qué es lo que sucede con la regla de la potencia? La regla de la potencia, jóvenes, en realidad, y miren esto que les estoy colocando acá, es la misma regla de la cadena. La regla de la potencia es una regla de la cadena disfrazada. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Digamos ustedes tienen y es igual a x al cuadrado más 7x menos 2 y todo elevado a la 100. O dejémoslo a la 10 para no ser tan dramáticos, ¿sí? Dejémoslo elevado a la 10. Va. Miren qué es lo que sucede acá. Nosotros con nuestras reglas básicas no pues llegamos a un tope con este tipo de funciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero derivar esto solo con reglas básicas, tendría que hacer el producto notable de elevado a la 10. Y créanme, jóvenes, se puede hacer, pero es un procedimiento muy largo y tedioso, ¿sí? Entonces,
¿en qué nos ayuda a nosotros la regla de la cadena? Nos ayuda en decir o venir y decir, ¿qué pasaría si yo vengo y digo que u es igual a x al cuadrado más 7x menos 2, ¿sí? Entonces y yo lo podría reescribir como u elevado a la 10. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto de eso? ¿Qué es lo que hice? Solo dije todo lo que está dentro de ese paréntesis, pues yo mejor lo vuelvo una variable respecto de otra variable. Entonces, ¿a qué estoy forzando acá? Aquí yo estoy forzando a decir, bueno, estoy diciendo que y es una función de u y que u es una función de x. Pero, ¿qué es lo que hemos estado haciendo estos 30 minutos de clase ahorita? Pues básicamente practicar la forma de derivar esto. Porque si ustedes quieren encontrar la derivada de y respecto de x, lo que tienen que hacer es encontrar la derivada de y respecto de u y multiplicarlo por la derivada de u respecto de x. ¿Vamos bien ahí? Sí, todo bien. Derivémosla, jóvenes. Quiero que la deriven y me digan cómo les queda el resultado final. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo les quedó esta derivada? No estoy seguro si lo hice bien, pero creo que me quedan 2x más 7 elevado a la 10. O sea, toda esa expresión por 2x más 7. Ok, estamos próximos, pero miren esto, ¿sí? Miren qué es lo que sucede. La derivada de y la voy a poner aquí en rojo, la derivada de y respecto de u, ¿sí? Solo es bajar esto de acá y me queda 10u a la 9, ¿sí? Y en negro voy a dejar la derivada de u respecto de x, va a ser igual a 2x más 7. Entonces, hacer esta derivada que nosotros tenemos acá es colocar primero la derivada de y respecto de u y colocar después la derivada de u respecto de x. Ahorita vamos a ver qué nos implica eso. Es decir, 10 por
u a la 9 y esto multiplicado por 2x más 7. ¿Qué es lo que hace falta acá? Pues lo que hemos visto todo este tiempo, que en lugar de u yo tengo que dejar todo en términos de x, o sea que a mí me queda 10 por x al cuadrado más 7x menos 2 elevado a la 9 y todo esto multiplicado por 2x más 7. Esta es la derivada. ¿Les quedó así, jóvenes? Muy bien, en efecto, Darwin, en efecto, Luisa, ¿vamos bien? ¿Sí, Sebastián? ¿Sí, Sebastián? ¿Tenías alguna duda? No, le digo que a mí se me quedó así. Va, excelente, Juan. Entonces, ¿de dónde nace la regla de la potencia, jóvenes? Quiero que nos demos cuenta de una cosa. Mi regla de la potencia es darme cuenta de que para derivar esto que yo tengo aquí, ¿qué fue lo que hice? Bueno, traté esto como una potencia cualquiera, se dan cuenta, el 10 bajó y le resté 1, ¿sí? El 10 bajó, le resté 1. ¿Y qué hice? Lo multipliqué por la derivada de lo que estaba aquí adentro. La derivada de lo que está adentro es 2x más 7. Entonces la regla de la potencia lo que hace es acortarme el procedimiento de la regla de la cadena para que yo ya no tenga que decir, bueno, entonces lo de adentro yo lo vuelvo u y d de y por d de u por d de u respecto a d de x. No, la regla de la potencia lo que me dice es de que si y es igual a f de x elevado a una potencia, ¿sí? Esto es un f de x. Entonces, la derivada de esto, ¿qué va a ser? Pues va a ser bajar esa potencia, restarle 1 y multiplicarlo por la primera derivada de lo que sea que esté aquí adentro, ¿sí? Eso que les acabo de especificar yo se conoce como la regla de la potencia. ¿Ustedes qué es lo que saben? Saben que nace de la regla de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo, ya solo con regla de la potencia, pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan, sí, es una regla de la cadena que yo aplico para problemas donde tengo potencias, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ya solo como regla de la potencia se van a dar cuenta el paso aquí. ¿De acuerdo? Voy a colocar nuevamente mi regla de la potencia. Perdón, solo tengo una duda. ¿Sí? En el ejercicio anterior no multiplicábamos el 10 por todo lo que está en el paréntesis. Sí, multiplica todo lo que está en el paréntesis. Pero, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que está en el paréntesis está elevado a la 9, ¿ok? Ya, por eso es que no se puede como operar, por decirlo así. No, no se puede operar, digamos, yo no puedo venir y hacer 10 por x al cuadrado, 10 por 7x, no, porque primero tendría que hacer x al cuadrado más 7x menos 2 elevado a la 9, ¿verdad? Ya, gracias. Es un polinomio grande, ¿ok? No hay problema, Jennifer. Quiero que miren ahorita, les voy a colocar la regla de la cadena acá y quiero que miren lo versátil que es. Más bien dicho, la regla de la potencia. Yo digo que y es una función de x que está elevado a alguna potencia. Y yo digo que la derivada de y, ¿se dan cuenta cómo intercambio la notación de derivada? Yo ahí les hubiera podido poner d de y respecto de d de x también, que está bien. Es igual a n por f de x elevado a la n menos 1 y todo esto multiplicado por la primera derivada de x, o sea,
la derivada de lo que está adentro. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer 3 para que miren cómo es que nos va a quedar esto derivado. Digamos, yo les doy y es igual a... Ok, primera función. Segunda función. Y tercera función. Vamos a hacer estas 3 funciones juntos y después yo les voy a poner otras 3 funciones y la idea es de que miren cómo nos acelera a nosotros aplicar la regla de la potencia. Esta es la segunda aplicación de la regla de la cadena y ¿cuál es el objetivo de la regla de la potencia? Acelerar nuestro procedimiento, ¿sí? En la primera, ¿qué es lo que digo acá? Yo sé que esto de acá, esto todo lo que está aquí adentro es f de x. Entonces, mi primera derivada va a ser ¿qué? Bueno, voy a bajar el 15, dejo siempre el x22 menos x a la 11 más x menos 1 y esto elevado a la 14. Estoy haciendo esto de acá, ¿sí? Y todo esto yo lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está adentro. A ver, jóvenes, alguien que me ayude, ¿cuál es la derivada de lo que está dentro de ese paréntesis? Es 22x a la 21 menos 11x a la 10. Fin de la historia, ya derivaron esto de aquí. ¿Dudas acerca de eso, jóvenes? Ninguna. Yo licenciado, Sí, José. con respecto, ¿no se tenía que haber multiplicado el 15 con el x elevado a la 22 menos x a la 11 más x menos 1? Lo están multiplicando, pero por x a la 22 menos x a la 11 más x menos 1 elevado a la 14, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacen? Para derivar esto, primero bajan el exponente y le restan 1. Por eso es que sale este 14 acá. Ok, El 15 queda fuera, ¿por qué? Porque para multiplicar el 15 por cada una de estas variables, ustedes tendrían que hacer el producto notable x a la 22 menos x a la 11 más x menos 1 elevado a la 14. Entonces, por eso lo dejamos ahí. eso no ¿Sí? se hace entonces. No, Ok, está bien. se deja ahí, ¿ok? ¿Dudas acerca de esta, jóvenes? ¿Vamos bien? Todo bien, licenciado. Ok, entonces miren qué hacemos con la segunda. Para hacer la segunda y yo poder aplicar la regla de la potencia, primero tengo que reescribirla como hacíamos cuando nosotros estábamos viendo nuestras reglas básicas. ¿Sí? ¿Qué hago? Esto es lo mismo que decir 2 por 3x al cuadrado menos 1 elevado a la menos 3. Al hacer eso, ustedes ya tienen una función elevado a un exponente. ¿Vamos bien ahí? Sí, Sí.
Muy bien. Entonces, la derivada de eso, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser siempre el 2 y voy a derivar esto de acá. Va a ser 2 por 3 por 3x al cuadrado menos 1 a la menos 4, ¿sí? ¿Aquí hay alguna duda respecto de eso? Entonces no se agrega el signo negativo al 3, ¿no? No sería Sí, menos 3. menos 3, ahí vamos. Bajo el menos Ahí 3. queda entonces. ¿Qué hace falta ahí todavía? Yo diría multiplicar menos 3 por lo que está dentro del paréntesis, 3x cuadrado menos 1. No puedo. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo es 3x al cuadrado menos 1 elevado a la menos 4. ¿Sí? Ya vamos a caer con eso. Aquí de hecho lo que nos falta antes es derivar lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? Menos 12x. 6x. ¿No se 6x, multiplicaba ¿sí? menos 4 por el 3? Ah, no, yo estoy hablando, hay que derivar esto de acá, miren. Ah, ya. ¿Sí? Porque eso es su regla de la potencia. Derivan eso, o sea, se dan cuenta, bajan el exponente, le restan 1, pero ustedes tienen que multiplicarlo por la derivada de lo que sea que esté adentro de ese paréntesis, ¿sí? Si lo miramos así, esto es f de x, esto es la primera derivada de eso. Esto es f de x y aquí lo está multiplicando por la derivada. Y un error muy común es dejar todo esto que estamos viendo acá sin este 6x que nosotros colocamos aquí. Este problema de acá ustedes lo pueden simplificar incluso y dejarlo como menos 36x sobre 3x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta. ¿De dónde sacó eso? Miren, 6x, el 36 ¿de dónde salió? 6x por 2 por menos 3, ¿sí? 2 por menos 3 es menos 6, por 6x menos 36x, ¿de acuerdo? Pero no el menos 3, no multiplicaba el paréntesis dentro. Es que me está costando comprender este tema demasiado. Miren, 2 por menos 3 por 3x al cuadrado menos 1 a la menos 4 por 6x, ¿sí? Todos son factores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Este del medio, yo no lo puedo multiplicar con nada de esto porque está elevado a la menos 4. Esto es lo mismo que ustedes tengan 2 por menos 3 por 6x dividido 3x al cuadrado menos 1 a la 4. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos trabajar con exponentes negativos. ¿Vamos bien ahí? Sí, gracias. De acá ya llegamos a esto, porque 2 por menos 3 es menos 6, y menos 6 por 6 menos 36. ¿Dudas acerca de lo que hicimos acá? Es el resultado final. Sí, eso iba a preguntar yo, licenciado, si así es como tenemos que dejarlo cuando tengamos este tipo de problemas con exponentes negativos. Así es, Cristian, así es. Si tengo un exponente negativo, pues obviamente tienen que pasarlo a denominador para que se vuelva un exponente positivo, ¿sí? ¿Y la multiplicación igual siempre la hacemos o solo bajamos la parte que tiene el exponente negativo? No, si es una multiplicación sencilla como la que acabamos de hacer ahorita, sí hagan, jóvenes. Ah, ¿Ok? ¿Dudas acerca de esto? No, licenciado, gracias.
Muy bien, Sebastián. Dice, si fuera un exponente negativo, se sube como positivo. Si el exponente negativo estuviera en el denominador, ¿verdad, Sebastián? ¿A eso te refieres? Ah, ok. Sí, en efecto, si ese fuera el caso, sí. Puras leyes de exponentes. Bien, entonces, miren lo que vamos a hacer con la última que tenemos aquí de demostración. Voy a borrar este desglose que nosotros tenemos acá. Y vamos a hacer la última. ¿Se dan cuenta? Yo tengo un radical, pero como hacíamos en las reglas básicas, lo que nos facilita a nosotros a la hora de trabajar venir y volverlo un exponente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Bien. Y vamos a hacer un medio elevado a, o sea, todo lo que está ahí adentro, elevado a la menos un medio. Muy bien. ¿Y por qué multiplico todo esto? 2x más 5. Perfecto, ¿sí? ¿De dónde salió este 2x más 5? Es la derivada de lo que está dentro de este paréntesis, ¿sí? Esa es mi regla de la potencia. Ahora, como yo no quiero cosas con exponentes negativos, bueno, pues vengo y digo que esto es igual a 1/2 por 2x más 5 dividido x al cuadrado más 5x menos 2 elevado a la 1/2. ¿Sí? O lo mismo que decir 2x más 5. ¿Qué voy a hacer con este 1/2? Voy a pasar el 2 al denominador por 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5x menos 2. Perdón, licenciado, esa parte no entendí cómo es que quedó toda la expresión abajo en el denominador. Ok, porque ustedes tienen un medio, ¿sí? Ustedes tienen un medio. Es como que tuvieran un medio por 2x más 5 dividido x al cuadrado más 5x menos 2 y todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Pero elevado a la 1/2. Ahí está. ¿Por qué bajé el 1/2? Porque aquí estaba como negativo. Entonces, como yo quiero que quede el exponente positivo, bajé este factor acá. Si hago esta operación, numerador por numerador, denominador por denominador, me quedan 2x más 5 dividido 2 por x al cuadrado más 5x menos 2 elevado a la 1/2. Pero como yo voy a dejar todo incluso como radical, la respuesta es esta. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, gracias, licenciado. Ok, si lo ponemos como raíz, miren, si lo dejan como exponente fraccionario está bien. Ahora, si nosotros les pedimos que la respuesta esté en radical, pues lo convierten a radical, ¿sí? ¿Había alguien que tenía levantada la mano, jóvenes? Era yo, licenciado, pero cabal le explicó lo que iba a preguntar. Ok, perfecto, perfecto. ¿Hay alguna duda acerca de esto, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna, licenciado. Muy bien. Entonces, esto es la regla de la potencia. Entonces, quiero que miremos un ratito esto de acá. Yo les voy a poner dos ejercicios, ¿sí? Les voy a poner un par de ejercicios para que practiquen. Y
y nos demos cuenta de cómo todo esto está de la mano, ¿sí? Todo esto va de la mano. Quiero que hagan ahora esta de acá. Bien, hagan estas dos que les acabo de colocar. Hagan estas dos que les acabo de colocar. Un par de minutos. No tenga pena, Sofía. Cualquier cosa, revise la grabación. Les anticipo, jóvenes. Estos ejercicios los vamos a estar subiendo, voy a dar hasta el domingo para que los subamos junto a los otros ejercicios, ¿sí? Que ya son todas las reglas mezcladas. Las reglas mezcladas van a tener hasta el próximo martes para entregarlas, pero quiero que las trabajen y que traigan dudas antes de la próxima clase, ¿sí? Entonces, de acuerdo, Sofía, no tenga pena. Y el resto, seguimos con esto. ¿Sí, Darwin? ¿Cuál les dijo, licenciado? Disculpe. En esta semana les aparecen a ustedes dos ejercicios, ¿sí? Uno es con regla de la potencia y regla de la cadena, y los otros son ya combinación de reglas. La combinación de reglas les mete regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena, va todo de la mano, ¿sí? Esos ejercicios son para el martes de la semana entrante. Son para el martes de la semana entrante. Y el cuestionario que está en el portal va a ser para el domingo también, ¿ok? Ok, para el domingo son los primeros ejercicios y para el martes en la noche son los últimos que son ya de las reglas combinadas, ¿ok? Igual lo voy a escribir al final de esta clase para que nos quede claro. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos estos ejercicios y ahorita los resolvemos. Perdón, jóvenes, tan solo el cuestionario que es de todas estas reglas es para el martes en la noche, ¿ok? Para el martes en la noche.
El foro sí lo hacen al final de esta semana, jóvenes. ¿Sí? Después de esta clase ya pueden escribir en el foro. El foro es más para que coloquen pues sus observaciones o dudas que puedan tener acerca de la regla, ¿ok? Muy bien. Bien, jóvenes. Veamos. ¿Cómo les fue con la primera? ¿Cómo les fue con la primera? ¿Hay alguna duda acerca de cómo resolverla? Un error muy común que observo mucho es de que algunos vienen y suben el 5 a la hora de subir este factor acá. En realidad esto a ustedes les queda como un quinto por x al cubo más 2 elevado a la menos 7. ¿Sí? Entonces, derivar esto va a ser nada más que un quinto por menos 7 por x al cubo más 2 elevado a la menos 8. Esto multiplicado por 3x al cuadrado. A ver. Incluso a mí me queda que mi primera derivada es menos 7 quintos por x al cubo más 2 elevado a la menos 8 y esto por 3x al cuadrado. Y si quiero dejar todo con mis exponentes positivos, a mí me quedaría menos 7 por 3x al cuadrado dividido 5 por x al cubo más 2 elevado a la 8. Si opero esto, a mí me queda menos 21x al cuadrado partido 5 por x al cubo más 2 elevado a la 8. ¿Qué quiero que observen acá? Ustedes derivaron desde este punto de acá. Aquí ustedes ya derivaron. Todo lo que ven aquí es tan solo reescribir para que ya quede con exponentes positivos y un numerador trabajando. ¿Dudas acerca de eso? ¿Alguna duda? Ninguna, licenciado. Cabal, me quedó Todo así. bien, licenciado. ¿Sí? ¿Cómo multiplicó el un quintos? O sea, únicamente es como multiplicar un quinto por menos 7. Quedaría menos 7 Así quintos. es. Ajá. Y de ahí no se puede multiplicar con el x3 más 2 porque hay un negativo, el cual hay que pasarlo a positivo. Y lo pasas para abajo. Así es. Solo quiero saber si usted multiplicó. No multiplicó 3x cuadrado, ¿verdad? No. ¿Y cómo pasó de menos 7 a la quinta, 3x más 2 elevado a menos 8 por 3x cuadrado a la fracción? ¿Cómo lo hizo? Ok, miren esto. Se los voy a desglosar acá. Esto de acá, a ver, esto de acá es igual a que ustedes tengan menos 7 quintos por 1 sobre x al cubo más 2 a la 8 por 3x al cuadrado, ¿sí? Si multiplicamos todo es numerador por numerador por numerador, o sea, menos 7 por 3x al cuadrado y abajo denominador por denominador 5 por x al cubo más 2 a la 8, ¿sí? Menos 7 por 1 es menos 7, por 3x al cuadrado es menos 21x al cuadrado, y abajo me queda 5 por x al cubo más 2 elevado a la 8. ¿Dudas? Ya. ¿Dudas? Ninguna. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora,
Miren acá. Esta de acá, la 5. La voy a mover un poquito. Como por acá. Esta, obviamente, también la tenemos que reescribir, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo me quedaría? Bueno, esto sería 2 dividido x al cuadrado más 1 elevado a la 2 tercios. Y esto es lo mismo que ustedes tengan 2 por x al cuadrado más 1 elevado a la menos 2 tercios. ¿Vamos bien aquí? Solo fue un proceso de reescribir, ¿verdad? Solo que ahí creo que falta... Ah, no, olvídelo. ¿Sí? Bien, entonces, ahorita ¿qué voy a hacer? Voy a derivar. Mi primera derivada, ¿qué va a ser? Va a ser 2 por menos 2 tercios por x al cuadrado más 1 elevado a la menos 5 tercios. Y todo esto multiplicado por 2x. Aquí ustedes ya derivaron. ¿Dudas acerca de cómo derivamos ahí? Bajé la potencia, le resté 1 y multipliqué la derivada de lo que estaba adentro. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, antes de ir a esa que era la pregunta de su compañera, me queda 2 por 2x, ok, eso lo voy a dejar. Miren qué voy a dejar arriba. Arriba voy a dejar 2 por menos 2 tercios por 2x dividido x al cuadrado más 1 elevado a las 5 tercios. El 3 en este 2 tercios puede bajar, ¿verdad, jóvenes? Y me queda 2 por menos 2 por 2x dividido 3 por x al cuadrado más 1 a las 5 tercios. Se puede bajar porque es fracción, ¿no? Y es denominador. Así es. Así es. Gracias. Menos 4, aquí me queda menos 8x dividido 3 por x al cuadrado más 1 a las 5 tercios. Si lo quieren reescribir como radical, esto les queda igual a menos 8x dividido 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado más 1 elevado a las 5. ¿Dudas acerca de esto, jóvenes? Sí, perdón, licenciado, yo me perdí un poco ahí. Hasta donde tiene 2 por menos 2 tercios por 2x partido 2x al cuadrado más 1 a las 5 tercios. Ahí entendí. Luego, ¿cómo es que quedó este menos 2? O sea, solo bajó el 3 nada más. Ya. Sí, el 3 era un denominador. Ah, bueno, lo bajé también, ¿sí? Ok. Lo bajé. Y de ahí seguí trabajando, ¿verdad? Ahora solo tengo otra pregunta. ¿Y el 2 que estaba multiplicando en la expresión? Ah, no, perdón, yo había escrito algo de más aquí en mi cuadro, olvido. Este 2 es este mismo 2 de acá, ¿sí? Ajá. Sí. Bien. Una duda, ¿y estaría correcto ponerle en el denominador como fracción, como radical? ¿Está correcto cualquiera de las dos? Ah, ojo,
como les decía, es importante, digamos, esto de acá es correcto, ¿sí? Y esto de acá también es correcto, ¿ok? Las dos respuestas son correctas. Pero como les dije, es importante que sepan cómo pasar de exponente fraccionario a radical porque nosotros les podemos pedir cualquiera de las dos respuestas, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien. Le tengo una Ahora, duda. Disculpe, ¿sí? con respecto a lo del Congreso, que es ahorita, yo me inscribí, entonces ahorita estoy haciendo tiempo para repasar su clase. Pero quería saber, ¿usted nos pedirá algún trabajo, algún resumen con respecto al Congreso para entregarlo a su clase y aumentar los 5 puntos extra a su clase? No me han informado nada, Josué, pero si ese fuera el caso, o sea, así se ha trabajado en otros ciclos, sí, pero me lo tienen que informar de coordinación, todavía no nos han dicho nada. ¿De Muy bien, acuerdo? está bien. Sí, todavía no nos han dicho nada, pero si fuera el caso, sí, o sea, sin ninguna duda. E igual yo mismo se los comunico también, o sea, me lo informan a mí, yo se los informo a ustedes, no tengan pena con eso, ¿ok? Claro, gracias. Muy bien. Ahora, jóvenes, con esto ya podemos hacer esta regla de la cadena de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto era el problema que nos estaba diciendo su compañera, pero la estemos abordando, pero aquí yo quiero hacer la derivada de h respecto de w, pero entonces yo para eso tengo que encontrar la derivada de h respecto de p y la voy a multiplicar por la derivada de p respecto de w. La derivada de p respecto de w yo la puedo encontrar con regla del cociente o algo un poquito más sencillo, jóvenes, venir y hacer esto. Yo esto lo reescribo como 4 por 3w menos 5 a la menos 1. Entonces derivar esto es mucho más sencillo porque yo tendría que colocar 4 por menos 1 por 3w menos 5 a la menos 2 y por la regla de la potencia yo solo esto lo tendría que multiplicar por 3 porque esa es la derivada de lo que está dentro. Su derivada de p respecto de w sería menos 12 dividido 3w menos 5 al cuadrado. ¿Dudas acerca de lo que hice ahí? Sí, Ahora ahí sí qué ya pasa no. con lo de H, entonces ahí eso ya no se trabaja o qué. Ah, claro que sí, ahorita lo voy a colocar, pero solo era para que vieran de dónde salía este dp respecto de dw, ¿sí? Entonces, su derivada de h respecto de w sería primero, miren esto, 12p cuadrado más 20p menos 3 por menos 12 partido 3w menos 5 al cuadrado. ¿Qué hace falta ahí, jóvenes? Multiplicarlo por la derivada de P con respecto a W. Así es. O sea, aquí en lugar de P, aquí yo ya estoy multiplicando esto, pero aquí ¿qué tengo que hacer? Tengo que en lugar de P sustituir todo lo que tengo aquí. O sea, a ustedes les quedaría 12 por 4 sobre 3w menos 5 al cuadrado, más 20 por 4 sobre 3w menos 5, menos 3, y esto multiplicado por menos 12 sobre 3w menos 5 al cuadrado. No tienen que multiplicarlo ahorita, jóvenes, lo pueden dejar así. La idea era derivarlo y ahí ustedes ya derivaron y ya dejaron todo en términos de w. ¿Estamos bien ahí? Me duele la cabeza. Solo me quedó una duda, licenciado.
El más 20. No, es que esa última parte sí no. ¿Ah? Cuando me escribió aquí al final, no sé, algo no estoy entendiendo ahí. Ok, ¿qué es P? P es 4 partido 3W menos 5, ¿sí? En lugar de P, yo estoy colocando eso, ¿verdad? Ah, ok, ya. Era lo que hacíamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que utilizamos nuestra regla de la potencia, pero para encontrar este dt respecto de dw, ¿qué utilicé? Mi regla de la potencia, ¿no? Tengo una duda, el 3W menos 5, ¿por qué lo puso como fracción en toda esa ecuación? Toda esa cosa. Porque aparecía como fracción acá, Ah, ya capté. ¿sí? Esto es lo que me dan inicialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto, más que complicado, lo que se vuelve es un enrollo algebraico. Tenemos que tener muy bien nuestra álgebra, jóvenes. ¿Sí? Todo lo de nuestro propio de mate. Porque, ¿a qué nos va a llevar esto eventualmente? Pues nos va a llevar a algo como esto. Digamos que yo a ustedes les doy y es igual x al cuadrado más 3x más 5 elevado a la 7 por x al cubo menos 2x menos 2 elevado a la 5. ¿Qué hacemos ahí, jóvenes? A ver, alguien que me quiera orientar acá. Regla del producto y de potencia. Muy bien, Dani, así es. Aplico regla del producto y de la potencia. Esto es lo que ustedes van a estar haciendo en la parte de reglas combinadas. Quiero que miren los videos y que hagan los ejercicios de reglas combinadas y traigan sus dudas para el próximo día de clases, ¿de acuerdo? Voy a resolver esto y después voy a resolver la duda de Luisa del problema, ya para que cerremos la clase del día de hoy. ¿Ok? Derivar esto de acá, ¿se recuerdan? Esto es f de x y esto es g de x. Entonces, mi primera derivada va a ser f' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que encontrar eso. Mi f' de x va a ser igual a 7 por x al cuadrado más 3x más 5 elevado a la 6. Todo esto por 2x más 3. ¿Qué apliqué ahí, jóvenes? ¿Alguien que me quiera decir? La regla de la potencia. Regla de la potencia, muy bien. Mi g' de x va a ser 5 por x al cubo menos 2x menos 2, todo esto elevado a la 4, por 3x al cuadrado menos 2. Apliqué también regla de la potencia. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí, encontrar la derivada de esto. Tengo una duda, ¿por qué no multiplicó el 6 por el x cuadrado más 3x más 5? ¿En dónde? En la cosa verde. Nuevamente por esto, ¿eh? Es x al cuadrado más 3x más 5 elevado a la 6. Va por eso, si lo variamos, ¿no sería 6 multiplicado por x cuadrado más 3, y así con cada una? No, Pregunto. ese es un exponente. O sea, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tener x al cuadrado más 3x más 5 elevado a la 6 es como que tengan x al cuadrado más 3x más 5 por x al cuadrado más 3x más 5 por x al cuadrado más 3x más 5 por x al cuadrado x más 5 por x al cuadrado más 3x más 5 y por
x al cuadrado más 3x más 5. ¿Por qué no desarrollamos esto de acá? Porque tendríamos que hacer toda esta multiplicación. Miren, jóvenes. Estamos. Ok. Por eso es que yo lo dejo así. Y por eso es de que ya a la hora de encontrar mi derivada, ¿qué es lo que hago? Primera derivada de f, o sea, esto de acá. Me quedaría 7 por x al cuadrado más 3x más 5 elevado a la 6 por 2x más 3 que de x, que es Luis, una solo... pregunta. ¿Sí? Ahí el 7 lo podríamos operar, lo podríamos operar con el 2x más 3. Sí se puede, ese sí, ese podría ser 14x más 21. Sí lo Ok. pueden hacer, jóvenes, sí. Eso sí se puede hacer. Ok, gracias. Muy bien. Y esto yo le voy a sumar mi f de x, que solo es x al cuadrado más 3x más 5 elevado a la 7, por la derivada, o sea, por esta derivada, que es 5 por x al cubo menos 2x menos 2 a la cuarta por 3x al cuadrado menos 2. Aquí el 5 sí lo pueden multiplicar por el 3x al cuadrado menos 2, les quedaría 15x al cuadrado menos 10. Esas son básicamente las simplificaciones que ustedes pueden hacer. Acá esto de acá ya es la derivada, ¿ok? ¿Qué tienen acá? Aquí tienen su f' de x, tienen su g de x, tienen su f de x y tienen su g' de x, con su primera derivada. ¿Dudas acerca de esto, jóvenes? No, Lick. ¿Estamos bien? Muy bien. Para finalizar el día de hoy, les voy a compartir esto, es lo que nos está preguntando Luisa, que es el problema, ¿sí? El problema de la primera hoja que tenemos nosotros acá. Voy a dejar de compartir esto de aquí y vamos a compartir esto, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice? Me dice que la función de demanda es P igual a menos 0.1Q más 70, ¿verdad? Y la función de producción para ese producto me dice que Q es igual a 10m menos 0.05m al cuadrado, ¿ok? Donde Q es la cantidad de unidades producidas por día por M empleados en la línea de producción, ¿ok? Me piden el ingreso marginal cuando hay 40 trabajadores en la línea de producción, ¿ok? ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Y miren cómo lo planteamos. Me dicen que el precio depende de la cantidad, pero la cantidad que se produce depende del número de empleados. Adicionalmente, no me están pidiendo un precio marginal, porque esa es la función de precio. Ustedes se recuerdan de nuestras aplicaciones que el ingreso ¿a qué era igual, jóvenes? P por Q. Muy bien, Cristian, P por Q. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí su ingreso, y miren cómo lo vamos a colocar. Su ingreso va a ser P por Q. Lo podríamos hacer como una triple regla de la cadena, ¿sí? Ingreso es P por Q. ¿Y saben qué? Lo vamos a dejar así, como una triple regla de la cadena. Entonces, miren nada más. Ingreso es P por Q.
Y esto es igual a mi precio, que es menos 0.1Q más 70. Y esto multiplicado por Q. Esta es una forma de hacerlo. Y les queda como menos 0.1Q cuadrado más 70Q. ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. Ahora, miren cómo cambia esto de acá. Ustedes podrían venir y trabajar esto y decir, bueno, entonces yo quiero mi derivada del ingreso respecto de la cantidad. No quieren encontrar eso como ingreso marginal. Ustedes quieren encontrar el ingreso respecto de el número de empleados. ¿Verdad? ¿Vamos bien ahí? Entonces, sí podemos tomar esta de acá y trabajarlo como una regla de la cadena. Pero, ¿saben qué? Yo lo que les recomiendo es de que trabajemos toda la regla de la cadena en su totalidad. ¿A qué me refiero? Ingreso es igual a P por Q. ¿Ok? Precio es igual a menos 0.1Q más 70. Y Q es igual a 10M menos 0.05M cuadrado. ¿Ok? Entonces, la derivada de esto, ¿qué va a ser? Primero, va a ser la derivada del ingreso respecto del precio por la derivada del precio respecto de la cantidad por la derivada de la cantidad respecto de M. ¿Ok? Si lo usamos con todo este paquetito de acá. Si no nos queremos complicar tanto, venimos y solamente vamos a tomar, ojo, solamente vamos a tomar esta de ingreso de aquí y van a decir que es la derivada del ingreso respecto de la cantidad por la derivada de la cantidad respecto de M. ¿Ok? Esto es igual a que tenemos 0.2Q más 70 por, ¿cuál es la derivada de Q respecto de M, jóvenes? Alguien que me diga. Esto de acá es la derivada del ingreso respecto de Q. Y la derivada de Q respecto de M, ¿cuál sería? Miren esto de acá. 10 menos 0.1 M. A ver, alguien que me diga qué le hace falta a esa derivada de ahí. Respecto de qué tengo que dejar todo. Con respecto a M. Ok, entonces en lugar de Q colocan pues la función Q respecto de M, ¿verdad? Que eso vendría siendo igual a menos 0.2 por 10M menos 0.05M cuadrado más 70 por 10 menos 0.1M. Ahí ya tienen todo respecto de M, jóvenes.
Ahí ya tienen todo respecto de M. Y ya lo pueden operar y ya lo pueden interpretar, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿Resuelve eso su duda, Luisa? Sí, gracias. Ok, excelente, ¿sí? Háganlo, miren qué interpretación les daría, ¿sí? Pero el número que ustedes encuentren ahí les va a decir cómo va a cambiar el ingreso cuando después de tener 40 trabajadores aumentan un trabajador a su línea de producción. Va a aumentar, va a disminuir, ustedes lo verán, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Jóvenes? ¿Alguna otra duda? No, Lick, yo creo que ahí estamos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, jóvenes, ya saben, para la próxima semana hagamos las reglas combinadas, veamos los videos, hagamos las reglas combinadas y vamos a responder dudas siempre de esta hoja y de la hoja de reglas combinadas en la próxima clase. El próximo jueves es su prueba de seguimiento, entra hasta aquí, hasta lo que hemos visto de reglas combinadas, ¿sí? O sea, todas estas reglas y su combinación. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces yo no los retengo más. Practiquen este fin de semana. El próximo martes vamos a estar resolviendo todas las dudas que traigan. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a tener la grabación ahorita.